Funza Radio, emisora de la Escuela de Comunicaciones y Medios Audiovisuales del Centro Cultural Bacatá, presenta Desde el Balcón Literario. Hoy, Funza para contar. Funza para contar. Un programa de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá. Desde el Balcón Literario, tejer palabras para cobijar momentos en familia. Bienvenidos. Desde el Balcón Literario. Damos la bienvenida a nuestros oyentes en este espacio que nos brinda la Escuela de Medios y Comunicaciones a través de su proyecto Funza Radio. Hoy les acompañamos en medio de esta coyuntura mundial porque la Escuela de Literatura no para sus procesos de formación virtual. Estamos aquí para acompañar estos momentos de familia. Hoy estamos con ustedes transmitiendo desde nuestros hogares y cumpliendo con las medidas de prevención y autocuidado. Andrés Usatama, docente del taller Imagen y Palabra, Jorge Balbuena, docente de los talleres Literatura Universal, Funza para contar, Leer y escribir para la academia, y quien les habla, Aura García Fontecha, coordinadora de la Escuela de Literatura y docente del Círculo de la Palabra Femenina. Saludamos a todos nuestros estudiantes, hoy especialmente a los del seminario Los Oficios de la Escritura y a toda nuestra comunidad que sabemos que nos está escuchando y apoyando, porque en Funza Ciudad Líder la literatura nos libera. Iniciamos así nuestro programa del día de hoy de Funza para contar, celebrando el Día del Idioma, celebrando la diversidad lingüística de un territorio como el que habitamos, celebrando nuestro mestizaje, nuestra gran mezcla de culturas y tradiciones, de las cuales nuestra lengua, nuestras lenguas han sido el transporte. Hoy queremos unirnos a la celebración instada por el Ministerio de Cultura sobre el centenario, el año 2020, que ha sido declarado como el año del centenario de Manuel Zapata Olivella. Queremos honrar la memoria y promover la divulgación de la vida y la obra de este médico, antropólogo, folclorista y escritor colombiano. Hoy seguimos también el cumplimiento de la resolución 3222 de 2019, por la cual se declaró el año del centenario para este autor. Desde Biblioteca Nacional, también desde el Instituto Caro y Cuervo y la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura, se han ido asesorando y coordinando actividades que se llevan en el marco de esta conmemoración. Hoy Funza para contar, el espacio para la escritura local, le rinde homenaje a este gran escritor. Desde el Balcón Literario. Un saludo a toda la audiencia de Funza Radio en nuestro programa Funza para contar. Soy el profesor Andrés Usatama de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá. Hoy les traemos un poco sobre la vida de Manuel Zapata Olivella, un escritor que se encuentra este año en boca y esperamos que esté en boca de todos, ya que reafirma la identidad afro y exalta la poesía, la escritura, la danza, la pintura, la ciencia en muchas de sus obras. Vamos a hacer un repaso muy corto sobre su vida, ya que fue una vida cargada de grandes logros y exaltación en su proceder. Entonces, Manuel Zapata Olivella nace en Lorica, Córdoba, el 17 de marzo de 1920 y fallece en Bogotá el 19 de noviembre del 2004. Es escritor colombiano, el primer autor que exaltó en su obra la identidad negra colombiana. Su madre fue una mestiza, hija de una india y de un catalán, y su padre un liberal convencido y muy culto. Cuando su familia se trasladó a Cartagena, siendo él todavía muy niño, entró de lleno en contacto con la cultura negra. Desde muy joven comenzó a escribir en el periódico El Fígaro y en las revistas Estampa de Bogotá, Cromos, Sábado y Suplemento Literario de El Tiempo. Su padre lo inscribió en la Universidad Nacional de Bogotá y luego en Estados Unidos estudió medicina.
profesión que practicó en el litoral pacífico y en el departamento de Cesar. También en Estados Unidos realizó investigaciones de etnomusicología y dio conferencias en varias universidades de este país y de Canadá. Con su hermana Delia, también destacada folclorista y bailarina, fundó un conjunto de danzas folclóricas con el cual hizo giras por Colombia y el exterior. Fue cónsul de Colombia en Trinidad y Tobago. A lo largo de sus viajes por Centroamérica, México y Estados Unidos, observaba e investigaba sobre la cultura negra y el trato que los negros recibían en el país del norte. En 2002 recibió el premio a la vida y obra del Ministerio de Cultura de Colombia. Sus obras tratan fundamentalmente la opresión y la violencia. En su larga trayectoria como narrador se puede distinguir dos tendencias, una de carácter realista y de denuncia social, y otra de carácter mitológico, en la que priva la visión mágica del negro. Donde mejor se revela su creencia literaria es en las novelas, entre las que cabe destacar Tierra Mojada, de 1947, y Calle 10, de 1960, de carácter positivista y objetivo. La problemática mitificada de los negros de América es abordada en Chambacú, Corral de Negros, de 1963, obra laureada por la Casa de las Américas. El Chima nace un santo, de 1963, llevada al cine con el título Santo en Rebelión, y Changó el Gran Putas, de 1983, uno de sus escritos más reconocidos y con mayor apetencia por los literatos. Además de las mencionadas, escribió las novelas Pasión Vagabunda, de 1948, Detrás del Rostro, Premio ESO, de 1962, y El fusilamiento del diablo, basada en los hechos históricos del fusilamiento de Santuario Valencia Carabalí, en Quibdó. En su pluma proceden también los dramas Los Pasos del Indio, de 1960, Caronte Liberado, de 1961, Hotel de Vagabundos, de 1954, El Retorno de Caín, de 1962, Tres veces la libertad y Malonga el liberto. Entre sus libros de cuentos cabe recordar China 6 AM, de 1954, Cuentos de muerte y libertad, de 1961, El cirujano de la selva, de 1962, y ¿Quién le dio el fusil a Oswald?, de 1967. Es así que Manuel Zapata fue médico, antropólogo y escritor colombiano. Hizo importantes aportes a la cultura afrocolombiana. Junto a su hermana Delia Zapata hicieron un gran equipo para exaltar el folclore de la cultura afro. Desde el balcón literario. La obra de Manuel Zapata Olivella es un legado para Colombia y para Latinoamérica. En sus personajes nos revela el orgullo y las manifestaciones africanas de nuestra cultura. En ellas vemos presentes los acontecimientos del siglo XX puestos a flor de piel en nuestra diversidad. Nos entrega ese valor cultural inmenso que proviene de la cultura africana también para nosotros. Basta revisar sus personajes para darse cuenta que allí estamos presentes también, que en una calle bogotana, en una circunstancia de sus personajes, estamos presentes también. Pero es importante hablar de otros escritores que, de igual forma que Manuel Zapata Olivella, brindaron a la literatura colombiana una mirada desde lo afro, desde nuestra cultura y diversidad. Es importante hablar de Arnoldo Palacios, un escritor chocuano que vivió en París varias décadas. En el año 2010, el Ministerio de Cultura en Colombia reeditó su primera novela, que lleva por título Las estrellas son negras, que se publicó en 1949, año en que América Latina estaba viendo obras como El reino de este mundo, de Alejo Carpentier, que sin duda su héroe es Macandal, que proviene de la cultura afrodescendiente en Haití, entre otras grandes obras que ya empiezan a hacer un eco en nuestro territorio. La novela Las estrellas son negras ya es reconocida a nivel continental como obra que muestra ese proceso de modernización que vivió la narrativa a lo largo del siglo XX y es uno de sus referentes más importantes.
y sobre todo porque retrata una mirada del Pacífico colombiano que muchos de nosotros no conocemos y no conocíamos para antes de la aparición de esta obra. Nos muestra la otra realidad de nuestro bello Pacífico colombiano. En esta obra pues conviven esos personajes colombianos que también tienen circunstancias y se revela la condición humana puesta en dificultades, en atmósferas narrativas que requieren también cruzar estas letras y verse representada en quien la está leyendo. Por lo tanto son obras de carácter universal también. Mari Grueso Romero, otra de las escritoras afrocolombianas, nació en 1947 en el corregimiento de Chuarenapí, en Guapi, en Cauca. Ella es descendiente de esclavos, un pasado que se pone de manifiesto en su obra cargada de contenidos libertarios y reivindicatorios del pueblo afrodescendiente. Durante su niñez vivió con su abuelo Martín Romero y cursó sus estudios primarios en el Colegio San José de Guapi. La poesía llegó a la vida de Mari Grueso para ayudarla a atravesar un duelo. Su esposo y el padre de sus 2 hijos había partido de manera repentina y esta maestra de primaria oriunda de Guapi, Cauca, acudió a las palabras para exorcizar su dolor. Mientras asumía su duelo, Mari escribía y fueron sus profesores y compañeras de licenciatura las que le animaron a seguir escribiendo. En ella vemos reflejada también un importante aporte a la literatura nacional desde la identidad afrocolombiana. Tenemos también al escritor Alfredo Banín Romero. Él nació en noviembre de 1950 en la ribera del río Saija, cerca del municipio de Timbiquí, en Cauca. Desde muy joven se convirtió en un apasionado y comprometido con la causa de la cultura afrocolombiana. Se ha desempeñado como escritor, periodista, investigador, profesor en disciplinas desde las cuales se ha preocupado por ahondar en las raíces africanas de la colombianidad. De esa labor prolífica han resultado varios trabajos literarios y de recopilación de tradición oral, entre los que se destaca varios textos como la compilación El Príncipe Tulicio, 5 relatos orales del litoral pacífico, publicado en 1986 en Cali, obra que había sido precedida por su interesante novela Otro naufragio para Julio, publicada en 1983 en Cali. Por un libro de poemas titulado Alegando que vivo, publicado en 1976 en Popayán, y por la mitopoética de la orilla florida. Dirige en la actualidad la revista Pájaro del Agua. Él es Alfredo Banín. Yendo un poco más atrás, nos encontramos con la obra del gran Candelario Obeso. Candelario Obeso nació en Mompox en el año 1849 y murió en Bogotá en 1884. Fue en 1877 cuando apareció ese gran libro que ya es un ícono de la literatura nacional, que es Cantos Populares de mi Tierra, que también lo podemos leer en las obras que se encuentran en nuestro Biblioparque Marqués de San Jorge. Cantos Populares de mi Tierra es la obra más representativa de Candelario. En ella, este poeta valora y dignifica al boga a partir de sus referentes culturales. Otorga una dimensión más profunda a estas gentes y a su entorno. Domina las reglas del juego literario de su época, como se observa en Secundino el Pasajero, que es una comedia en verso que escribe las peripecias y tropiezos del arribismo social. También se sirve del discurso republicano de la ciudadanía como herramienta para reclamar la igualdad social. En la obra de Candelario vemos, por lo tanto, una labor social que dignifica la oralidad afrocolombiana, para que nos acerquemos y leamos su maravillosa obra. Es importante hablar también de otro gran autor, que es el Elías Martán Góngora, de quien este año se conmemoran los 100 años de nacimiento. El Elías Martán Góngora fue un poeta caucano. Nació en Guapi el 27 de febrero de 1920 y falleció en Cali el 16 de abril de 1984. El Elías Martán Góngora decía: nací a 8 kilómetros de la desembocadura del río Guapi, en el Mar del Sur. La población negra me infundió, conjuntamente con el ritmo de las mareas, el sentido de la justicia social. De allí que mis poemas no puedan renunciar al acompañamiento táctico de marimba y tambor que pregonen otros el pregón del esclavo de ayer y de hoy. El Elías Martán Góngora hizo el bachillerato en Pasto, Medellín y Popayán. En el externado de Colombia recibió el título de doctor en Derecho y Ciencias Sociales y Políticas. Como periodista colaboró con los periódicos El Tiempo, El Siglo y El Colombiano, de Medellín, y en revistas de Popayán. Hay que ver pues que en sus obras rescata y le da una dignidad enorme y estética también a la obra literaria colombiana.
Pues bien, esta es una invitación para que recorramos también a esos grandes autores. Hay muchos más, eso es solamente una muestra amplia, un panorama de algunos nombres, pero también falta hablar de Jorge Artel y de otros autores también internacionales que han causado una gran influencia en la literatura de todos los países en cuanto a la maravilla que contiene la oralidad y la literatura afro. Es importante hablar, por lo tanto, de autores como Leopold Sédar Senghor, como Nicolás Guillén en Cuba, que fueron también brindando un eco a todos los continentes muy importantes para encontrarnos con las obras. Luis Pález Matós, otro autor de nuestro continente que nos revela muchas circunstancias en torno a lo que sabemos sobre lo afrodescendiente. Ein Césaire, que es un autor de Martinica, que se pone como poeta francés, pero es un autor que ante todo nos revela toda la dimensión literaria afro en el mundo. Así que esta es solo una invitación para acercarnos a estas maravillosas obras y que sigamos disfrutando y celebrando en este día de Funza para Contar, en la voz y la memoria del maestro Manuel Zapata Olivella. Desde el balcón literario. La trata. La fortaleza nació entre la orilla del mar y la barranca del río, pequeña, perdida en la costa. Al principio, la loba blanca trae unos cuantos ecobios encadenados que no hablaban nuestras lenguas. Desembarcaron fusiles, cañones y barriles de alimento. Asombrados y recelosos, vimos crecer sus murallas y casamatas blancas para que el muntu se pudra por dentro. Las almas enfermas, los cuerpos sin sombras, los malditos de Changó se mueven silenciosos en torno a los muros. Arrastran la mirada, temerosos de encontrarse con el rostro agraviado de sus ancestros. Persistían en sobrevivir, alimentando los gusanos de la pierna ya separada de la sangre, el ojo lleno de visiones con los ojos y mujeres abandonados en la aldea incendiada. Son los desechos del tráfico negrero que atizan el fogón de la factoría. Las ancianas descascadoras de coco, los cultivadores de ñame y plátano, los semihombres, solo útiles para el cargue y descargue de las naonegreras. Menciono los ibos, hoyos y yatbas, prisioneros en Nembe, la villa de los muertos en las bocas del Níger. El distante, invisible, presente acoso de los tambores. 7 noches, una noche más. La oscuridad cayó tempranamente sobre la fortificación y la loba baja la bandera con desgano. Yemayá, en agosto, llena sus cántaros con el agua salobre de la desembocadura y persistentemente mojado la noche, encharca la mañana, lluvia que no huye con el sol. Esta noche llegarán. Lo mismo aseveró 2 días atrás. Las palabras del gobernador Diago de Débora tienen el sabor sordo de la esperanza perdida. Los esclavos también desesperan. Las moscas se prenden a la carne cuando los soldados se las llevan a la boca. Hemos tenido que echar mano a las provisiones reservadas para la travesía. Miran los horizontes nocturnos sin hallar el fuego fantasma de la nao. Coutinho insistió en dar el parte de la medianoche. Los esclavos no duermen atentos a los tambores. Nunca antes percutieron con tanto brío. Hemos tomado todas las precauciones contra un asalto, apostando guarniciones a lo largo de los caños. El último propio en bajar vino de Onitsha y apenas trae razones ya conocidas por nosotros desde aquí. El tam-tam parece no terminar nunca. Nada se pudo arrancar a los esclavos y zocos traídos ayer en 2 barcazas. Los hemos encerrado aparte, pero esos negros se comunican todo con la mirada, el silencio, los ojos
son su mejor lengua, no importa de qué tribus provengan. De Débora avanzó cabizbajo por la rampa del Castillete, perseguido por sus temores. Con el sol alto, el lugarteniente da la orden para que nos sirvan la única ración diaria. Fragmento de la novela Changó, El Gran Putas, por Manuel Zapata Olivella. Es momento de hacer una pausa comercial. Ya regresamos con Funza para Contar, un programa de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá. Escúchenos todos los viernes a las 4 de la tarde. Si le interesan los programas de la Escuela de Literatura, contáctese también los lunes con Fábrica de Historias a las 4 de la tarde, un espacio para la infancia y la imaginación. Y los miércoles con Cartografías del Silencio a las 4 de la tarde también, para escuchar las voces desde la poesía. Ya regresamos con Funza para... Esta es Funza Radio, emisora estudiantil de la Escuela de Comunicaciones y Medios Audiovisuales del Centro Cultural Bacatá. Funza Radio, nuestra música, nuestra cultura. Ahora nos puedes escuchar desde cualquier lugar del mundo. Ingresa a tu tienda virtual y descarga Funza Radio. Entérate de toda la movida cultural de Funza, Colombia y el mundo. Funza Radio, un proyecto académico de la Escuela de Comunicaciones y Medios Audiovisuales del Centro Cultural Bacatá. Funza Radio, nuestra música, nuestra cultura. Celebremos juntos los 8 años del Biblioparque Marqués de San Jorge. Menciona los hashtags con los numerales Feliz Cumpleaños Biblioparque y Biblioparque 8 años en tus redes sociales y cuéntanos las mejores anécdotas. Recomienda tus libros favoritos o comparte fotografías en la Casa de la Literatura Funzana. Celebremos juntos los 8 años del Biblioparque Marqués de San Jorge. Funza, ciudad líder en literatura. Desde el balcón literario. Ahora vamos a escuchar de la voz de Manuel Zapata Olivella un poco sobre su historia y cómo construyó ese concepto de afro en sus trasegar por el mundo, con algunos fragmentos del documental Abridor de Caminos del año 2007 de la directora María Adelaida López. Comencé a tener una sensación de ave, de sentirme pato nadando en la ciénaga, de sentirme garza blanca, garza morena, garcipolo, currao, barraquete, pisingos, porque todos ellos eran parte inseparable de ese paisaje húmedo. Que esa memoria ligada a los árboles, a los cantos y a las aves, siempre me dio la impresión de ser lo que sería un constante trashumante detrás de las riquezas de la naturaleza. Unas veces como antropólogo, otras veces como escritor, pero me han rodeado todos estos elementos. Nací en Lorica el 17 de marzo del 1920, bajo el signo de Piscis. Me cuenta mi madre que lo primero que yo vi al nacer
no fue la luz, sino el agua. En el rancho de paja donde nací se filtraba el agua en un gran aguacero. Nuestro padre era un educador. Fundó un primer colegio de enseñanza para adultos analfabetos y desde luego allí aprendimos las primeras letras. Para mí estas primeras letras fueron siempre un misterio, porque yo comencé a hablar solo a la edad de 4 años. No era sordo, pero sí estaba enmudecido. Y yo me había aficionado a la idea de querer estudiar zoología. Mi padre me echó la mano al hombro en un gesto cariñoso que él no había acostumbrado nunca y me dijo: Maño, te has salido con la tuya. Te he matriculado aquí en la Escuela de Medicina para que estudies y conozcas al más grande de los animales. Yo no puedo decir cuándo ni por qué. Me fui envenenando con la pasión de los viajes. Un día cualquiera me acerqué a mi profesor de clínica médica y le pedí que me informara si yo estaba en mis cabales cuando estaba ya buscando caminos y horizontes que quería recorrer. Y luego de examinarme me dijo: Manuel, no te preocupes por la cabeza, que la tienes bien puesta. Lo que tú tienes afán de ser. Sea, hijo mío. Caminé y caminé, siempre bordeando la orilla del mar, sin atreverme a desviarme hacia el interior de la montaña que también me acompañaba. Cuando llegué en un tren a Nueva York, mi gran preocupación era tratar de seguir los pasos necesarios para visitar a Harlem. Quien me abrió las puertas a este mundo de la intelectualidad afro en los Estados Unidos en el año 46, Langston Hughes. Y me habló entonces del gran renacimiento de Harlem, en donde el pueblo afro-norteamericano comenzó a tomar conciencia de sus valores trascendentes. El renacimiento de Harlem fue para mí otro renacimiento que me iría a demarcar el resto de mi vida, aún después de haber abandonado este país. Desde el balcón literario. Escuchemos ahora a nuestro invitado especial. Él es el escritor Francisco Amín Mosquera. Nació en Condoto, Chocó. Educador del Instituto Distrital para la Protección del Menor. Es creador de obras musicales del folclore llanero de Colombia y Venezuela. Disco del Mar al Llano por la Paz, disco Sandino Vive. Es investigador cultural. Ha escrito los libros Poemas de compañía para un viaje al corazón de Macondo, Didascalia en la llanura, El contrapunteo, Prevenir es mejor, Colombia contra el abuso, Hugo Chávez, El ángel de las maracas. Fue coordinador de talleres de democracia popular en el Instituto Distrital de Cultura y Turismo de Bogotá entre los años 1978 y 1982. Es licenciado en Ciencias Sociales de la Educación en español e inglés. Estudió entre los años 97 y 1998 en la Escuela Superior de Administración Pública de SAP y en el Instituto Guillermo Cano. Tiene un posgrado en Derechos Humanos en la Universidad La Gran Colombia. Profesional en Ciencias del Derecho, con estudios finalizados en la Universidad Bolivariana de Venezuela.
escritor, investigador, gran lector, quien hoy nos acompaña, porque entre su gran recorrido académico también está una importante anécdota y un gran testimonio al ser uno de los amigos y cercano a la obra de Manuel Zapata Olivella y a la persona que fue Zapata Olivella desde la fraternidad, desde otra condición, desde la cercanía. Así es que Francisco Amín Mosquera, este escritor colombiano, nos estará hablando hoy desde su familiaridad y la cercanía que tuvo con el gran escritor Manuel Zapata Olivella. Anécdotas de todos los tiempos que nos permitirán reconocer un poco más de cerca la importante humanidad del escritor que este año homenajea el Ministerio de Cultura y toda Colombia. Quiero expresar un cordial saludo a la comunidad de Funza, ahí en Cundinamarca, en especial a los escritores y lectores de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá. Bueno, mi nombre es Francisco Amín Mosquera, soy chocoano y educador. Me gusta escribir, escribo poemas, ensayos y literatura de investigación cultural. Voy a contarles algunas anécdotas y sobre la obra del maestro y amigo Manuel Zapata Olivella. Cuando yo llegué del Chocó a Bogotá, ya tenía noticias del maestro Manuel. Para nosotros en el Chocó él era una de las personas más importantes dentro de la cultura negra. Y conocí allí en Bogotá a Amir Smith Córdoba, que tenía un periódico que se llamaba Presencia Negra, del Centro para la Investigación de la Cultura Negra. Y él me comentó que estaba organizando un evento en homenaje al maestro Manuel Zapata Olivella y me pidió que le colaborara en la organización. Y efectivamente, pues como yo quería conocer al maestro Zapata Olivella, me pareció una muy buena invitación, así que me uní a él para conseguir el lugar donde se iba a hacer el evento y todo lo relacionado con la parafernalia de esos casos así. Ese fue el primer homenaje que se le hizo en vida y corría por allá los años de 1985, más o menos, el 85. Y yo para esa época acababa de terminar el bachillerato y había ingresado en la universidad y tenía mi primer poema escrito con el tema negro. Es un poema que se llama Cimarrón. Y entonces durante el evento pues fui invitado a recitar ese poema y el maestro Manuel Zapata Olivella me dio un abrazo tan fuerte que yo hasta hoy siento el calor de ese abrazo, porque en este poema que no era, digamos, un gran poema, eran unos versos rimados, yo había tratado como de resumir toda la historia de la llegada del negro desde África a América. Obviamente lo hacía de una forma muy elemental, pero a la gente le gustó mucho. Y a partir de ese momento nos hicimos grandes amigos. Más adelante, trabajando yo en el Instituto de Cultura y Turismo de Bogotá y teniendo como directora en aquella época a la doctora Gloria Triana, a la antropóloga Gloria Triana, se nos ocurrió ofrecer la medalla al mérito cultural a las personas más destacadas dentro de la investigación del folclore y la cultura negra. Y el primero que colocamos en la lista fue al maestro Manuel Zapata Olivella y luego a su hermana Delia. Digamos, esos dos eventos yo creo que son muy recordados por la comunidad, sobre todo por la comunidad bogotana. Bueno, el nombre de la familia Zapata Olivella está muy ligada, digamos, a la historia folclórica de Colombia. Ellos eran hijos de un educador
el primer hombre que creó un colegio para la educación de adultos. Entonces, nacieron en Lorica y luego se fueron a estudiar a Cartagena, a terminar el bachillerato en Cartagena. Y allí en Cartagena, Delia ya tenía pues un interés muy importante en descubrir cuáles eran las raíces de la cultura negra, porque pues su padre un negro y su mamá una indígena los motivaron para que hicieran estas investigaciones. Así que Manuel y Delia se fueron con unas grabadoras gigantescas que cargaban con burros, eran tan muy grandes las grabadoras, y se fueron hasta Palenque. Y en Palenque hablaron con los mayores, y los mayores les dijeron que ahí en Palenque no había habido esclavitud, porque ellos, los antepasados, siempre que llegaban en los barcos negreros a Cartagena, los que lograban escapar iban directamente al Palenque de la Matuna. Por lo tanto, ahí nunca hubo esclavitud. Delia siguió sus investigaciones y luego pasó al Chocó. Fueron al Chocó con Manuel, pero también fueron a los llanos orientales. Y entonces fueron descubriendo la riqueza cultural de Colombia y terminaron creando un proyecto gigantesco bajo la dirección de Delia, que luego tuvo la oportunidad de recorrer el país. Y una vez que hicieron una gira por las ciudades más importantes de Colombia, fueron hasta Europa, fueron invitados a Francia. De Francia pasaron a Checoslovaquia, luego pasaron a Alemania, a la Unión Soviética y finalmente fueron hasta Cuba, hasta la China. De la China regresaron y estuvieron ahí en España. Manuel Zapata Olivella estudió medicina, pero también estudió antropología, digamos influido por su hermana. Y se convirtió de pronto en un escritor de talla nacional cuando escribió su primer libro que se llamó La Calle 10. La Calle 10, ese sector donde quedaba el Cartucho ahí en Bogotá, la calle del Cartucho. Él tenía que pasar todos los días por esa calle, es una calle violenta y llena de, digamos, de las grandes miserias, ¿no? que deja el capitalismo, digamos, a las personas en la miseria. Y entonces él tenía que pasar por allí y decidió escribir todo lo que veía en ese sector. Y Manuel Zapata, cuando era joven, a él le gustaba mucho caminar, viajar, pero viajar a pie. Así que hizo un recorrido por toda Centroamérica que lo llevó hasta los Estados Unidos. Él tenía mucho interés en conocer Harlem, ir a conocer cómo era la vida de los negros en los Estados Unidos. Y allá se enfrentó pues, a todos esos problemas de la discriminación racial y escribió una visión de Nueva York tan brutal que solamente se parece a lo que escribió Federico García Lorca 10 años que había escrito Federico García 10 años antes, cuando publicó su libro Poeta en Nueva York. Manuel Zapata Olivella fue amigo de los grandes líderes del movimiento de las negritudes que nació en Francia. Por ejemplo, el poeta Leopold Sédar Senghor, que fue presidente de Senegal, y también de Frantz Fanon, fue un gran amigo de Frantz Fanon, y de este poeta norteamericano Laston Hughes. Digamos que la obra más importante, a mi juicio, de Manuel es su novela Chango, el Gran Putas. Es un esfuerzo que le tomó toda la vida, porque él quería contar la vida
cómo fue la experiencia de aproximadamente 100 millones de personas que fueron secuestradas y sacadas del continente africano para venir a trabajar en las minas y en las plantaciones de América. Otro de los grandes proyectos de Manuel Zapata Olivella fue la creación de la revista Letras Nacionales. Esa revista la empezó por allá en 1965 y fue tan importante porque reunió, digamos, a los escritores colombianos más importantes de esa generación. Por ejemplo, uno puede encontrar ahí en esa revista obras de Carlos Arturo Truqui, de Arnoldo Palacios, de Eduardo Pachón Padilla. Y bueno, y hay otro dato interesantísimo, y es que Manuel Zapata Olivella era un gran amigo, como hermano, como su hermano, de Gabriel García Márquez. Ellos hicieron un recorrido por la costa cuando García Márquez era vendedor de libros. Ese recorrido lo hizo con Manuel. Y Manuel era el que lo llevaba y lo guiaba por todos esos senderos de la costa. Y yo soy de los que afirma que toda la grandeza de Gabo de alguna manera está ligada a la profunda amistad que tenían estos dos hombres que se vinieron de la costa a estudiar a Bogotá y que se hicieron como hermanos porque eran tratados de alguna manera por la cultura bogotana de una manera despectiva, ¿no? Se les discriminaba. Y así que la colonia costeña, para poder resistir, le tocó unirse. Y así que ellos se fortalecían uno al otro. Dentro de la personalidad de Manuel, yo quiero decir que él era un hombre absolutamente cálido. Era un excelente conferencista, muy buen ensayista, escribía obras de teatro, escribía poesía, era periodista, escribió en la revista Cromos, y él tenía muy claro pues que a él no se le podía encasillar nunca como negro. Él no permitía que se le encasillara como negro ni como indígena. Como negro por parte del padre, como indígena por parte de la madre, y como español por el idioma que hablaba. Sí, él decía que él pertenecía más bien a un mestizaje triétnico, es decir, un hombre universal. También afirma Manuel que todos los próceres de la independencia de nuestros países latinoamericanos no lucharon por la libertad, sino que lucharon fue por la independencia de España, pero que las naciones que crearon, todas, siguieron manteniendo la esclavitud, y que en ocasiones esa esclavitud era mucho más cruel y terrible que la de los españoles, y en parte eso es lo que nos tiene todavía en la situación en la que estamos. Por lo tanto, es necesario descolonizar las mentes. Bueno, me despido agradeciendo al poeta Jorge Balbuena la invitación que me hizo para que pudiéramos hablar algunas cosas sobre la vida del maestro Manuel Zapata Olivella, que cumple aniversario, y que el Ministerio de la Cultura ha decidido declarar este año para que lo recordemos. Es decir, Zapata Olivella no es para recordarlo un año. Este será el escritor del siglo XXI. Mucha fuerza para Colombia en estos momentos tan complicados de la
de la pandemia del coronavirus. Y no lo olvide, quédese en casa para que proteja a nuestro pueblo. Desde el balcón literario. Agradecemos al escritor Francisco Amin Mosquera por este valioso testimonio. Esta es Funza Radio, emisora estudiantil de la Escuela de Comunicaciones y Medios Audiovisuales del Centro Cultural Bacatá. Funza Radio, nuestra música, nuestra cultura. Celebremos juntos los 8 años del Biblioparque Marqués de San Jorge. Menciona los hashtags con los numerales Feliz Cumpleaños Biblioparque y Biblioparque 8 años en tus redes sociales y cuéntanos las mejores anécdotas. Recomienda tus libros favoritos o comparte fotografías en la Casa de la Literatura Funzana. Celebremos juntos los 8 años del Biblioparque Marqués de San Jorge. Funza, ciudad líder en literatura. Ahora nos puedes escuchar desde cualquier lugar del mundo. Ingresa a tu tienda virtual y descarga Funza Radio. Entérate de toda la movida cultural de Funza, Colombia y el mundo. Funza Radio, un proyecto académico de la Escuela de Comunicaciones y Medios Audiovisuales del Centro Cultural Bacatá. Funza Radio, nuestra música, nuestra cultura. De la prolífica obra de Manuel Zapata Olivella, también nos legó un conjunto de poemas que incluso los encontramos a lo largo de sus novelas. No todo es narrativa, sino que esa mezcla también, como haciendo alusión al oleaje, a los sonidos que van y vienen. También en sus obras encontramos poemas que se entrecruzan con descripciones, relatos, voces de personajes que de repente están cantando, hacen rituales, llamados, música, el sonido de los tambores está como banda sonora en toda su literatura. Por esa razón quiero compartir ahora 2 poemas escritos por Manuel Zapata Olivella esta tarde de Funza para contar. Escuchemos ahora Canto a Changó, Oricha Fecundo. Changó, voz forjadora del trueno, oye nuestra voz, siéntate, descansa tu descomunal falo, tu gran útero, la vida tenga conciencia de la muerte. Oye nuestro canto, oye la palabra del muntú, sin el trueno luz de los relámpagos. Dame tu palabra saliva dadora de la luz y de la muerte, sombra del cuerpo, chispa de la vida. Oye nuestra voz, el tambor ahogado en la sangre habla a los primeros padres. Changó poderoso, aliento del fuego, luz del relámpago, dame tu trueno. Orisha fecundo, madre del pensamiento, la danza, el canto, la música, préstame tu ritmo, palabra batiente, acomoda aquí tu voz tambor, tu ritmo, tu lengua. Changó, tu pueblo está unido en un solo grito. El cervatillo amarrado desde anoche te llama por tu nombre. No temblará mi daga cuando corte su garganta. No lloraremos ni tememos. Gran manga, solo esperaremos que nos mantengas unidos como los dedos de tu mano. Caiga tu maldición sobre nuestras espaldas, renazca en cada herida nueva llama, pero revélanos, Changó, tu rostro mañana, hacia donde corre el desconocido río del exilio. Y este segundo poema de Manuel Zapata Olivella se titula Orunla, vigila tus tablas. Orunla, primer dueño de las tablas de Ifá, adivinador de los destinos, te invoco para que vigiles los partos de nuestras mujeres, que cada hijo tenga un nombre, que su nombre sea una sombra, que su sombra sea una hermana por los caminos inciertos. Pero sobre todo, Orunla, pídele a Changó, herrero de la risa y el dolor, no nos arrebate la alegría, la risa chispa que salta al golpe de su martillo sobre el yunque, donde quiera el muntú se remueve, donde dirija los pasos se anude, se multipliquen sus mujeres y no muera en el mar de las sangres. Estos poemas precisamente son tomados de su gran obra, de la más reconocida,
de esa gran novela colombiana que es Changó, el Gran Putas, en donde se mezcla toda esta magia de la oralidad afrocolombiana, entre el narrar, el cantar, el decir, toda la naturaleza está allí contando. Aprovecho para invitarlos para que hagan parte de nuestros programas en Funza para Contar de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá. Quienes quieran enviarnos un saludo, leer un texto, acompañarnos en estas jornadas en que compartimos la literatura y la magia del lenguaje, solo deben enviarnos un correo electrónico con su texto, con su audio, al banco de audio que estamos recopilando a partir de los correos electrónicos que nos han llegado a escuelaliteraturacb@gmail.com escuelaliteraturacb@gmail.com. Ahí nos pueden dejar saludos, recomendaciones y por supuesto enviarnos los audios para que nos acompañen en este programa que es de todos y que sea motivo para seguir celebrando la gran obra del maestro Manuel Zapata Olivella. Desde el balcón literario. Cordial saludo, les habla Rocío Velázquez, integrante del taller Funza para Contar de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá. Les voy a compartir un fragmento del libro Manuel Zapata Olivella, su vida y su obra, escrito por el poeta colombiano José Luis Díaz Granados, que nos recuerda la amistad que tuvieron Manuel Zapata Olivella y García Márquez. Escuchemos. Con el joven García Márquez. El 15 de marzo de 1952, en su columna La Jirafa de El Heraldo de Barranquilla, Gabriel García Márquez comentó que había organizado en La Paz, población cercana a Valledupar, un festival de música vallenata en su estado original, en compañía de uno de sus exponentes más conocidos, Pablo López, quien 30 años más tarde lo acompañaría a Estocolmo a la recepción del Premio Nobel. Y gracias a la colaboración de Manuel Zapata Olivella, el médico de Cartagena, que lo había llevado a El Universal en 1948, ahora aquí en su año rural, según cuenta Eligio García Márquez en su libro Tras las claves de Melquiades, historia de 100 años de soledad. Allí mismo se revela que gracias a Zapata, Gabo y el compositor vallenato Rafael Escalona se habían conocido en Barranquilla en 1950. Por su parte, Escalona contaría años después. Fuera de Barranquilla me tocó en la provincia de Valledupar vivir una larga temporada con Gabo, Nereo López y mi compadre Manuel Zapata Olivella, en todos los pueblos y caseríos de esa bella provincia. Por aquella época Manuel ejercía la medicina, ahondaba sus observaciones sobre el riquísimo folclore de la región y exploraba secretamente su lenguaje literario esbozando cuentos y novelas. La amistad de Zapata Olivella con el futuro autor de 100 años de soledad fue decisiva en los inicios literarios de este, pues no solo le había presentado al mitológico autor de El Testamento, La Vieja Sara y La Custodia de Vadillo, sino también a Clemente Manuel Zavala, quien se convertiría en el primer maestro de periodismo de Gabo en El Universal. Además, le había dado a leer en 1948 un texto de su padre, Antonio Zapata, sobre el coronel Aureliano Naudín, quien había combatido en la Guerra de los 1000 días bajo las órdenes de Rafael Uribe Uribe. En sus memorias, Vivir para contarla, García Márquez dedica varias páginas a evocar su amistad inicial con el joven médico y novelista de Lorica. Lo llama habitante empedernido de la calle de la Mala Crianza, donde vivía la familia de sus tatarabuelos africanos. Cuenta cómo se habían cruzado en Bogotá entre las llamas caóticas del 9 de abril de 1948 y cómo se habían asombrado luego al reencontrarse en vivos en Cartagena. Allí Zapata le habló a aquel de Clemente Manuel Zavala y se empeñó tercamente en presentarlos, a pesar de que el joven de Aracataca no estaba seguro de que su oficio fuera el periodismo. Pero prácticamente llevado de la mano de Manuel, Gabo accedió a entrevistarse con Zavala y más tarde con el director, Domingo López Escauriaza, hermano del poeta Luis Carlos el Tuerto López. Casi contra la voluntad del propio Gabo, este comenzó a trabajar en la redacción del diario y fue así como Manuel,
cuya vocación más dominante era tratar de resolver los problemas a todo el mundo, se fue satisfecho y feliz a otras tierras, mientras su amigo se regocijaba al haberse convertido en periodista en menos de 24 horas de haber visto por primera vez un periódico. Desde el balcón literario. Mi nombre es Isidro Gómez y hago parte de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá. La calle 10, publicada en 1960. Esta es una novela que se desarrolla en el centro de Bogotá con gamines, agitadores, estudiantes y vagabundos. Se lleva a cabo en la famosa calle donde estaba situada la antigua Facultad Nacional de Medicina, en cuya sede el autor estudió durante 5 años. Dicho centro docente se encontraba en medio de un sector de latrocinios con prostitutas, chulos y maleantes a quienes los estudiantes y especialmente Manuel atendían con sus servicios de cirugía. Todo esto, dice Zapata, me permitió un conocimiento profundo de lo que era la calle 10 y yo recogí todas esas experiencias personales y las puse en el ambiente y en los personajes de mi obra literaria. En la calle 10 aparece como episodio central el levantamiento popular del 9 de abril de 1948, cuando fue asesinado al mediodía en pleno centro de Bogotá el caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. En medio de la confusión y el caos ocurridos durante las horas sombrías del Bogotazo, aparecen también conocidos personajes del viejo Bogotá como el poeta Tamayo y el boxeador Francisco Pérez, Mamatoco, entre otros. Estas novelas se caracterizan por una especial forma de narrar, tradicional o lineal, con trama y desenlace. Allí el narrador era un cronista que con su ojo testimonial registraba los acontecimientos y las personales vivencias. Pero no era por entonces Manuel Zapata Olivella un escritor interesado en proponer fórmulas narrativas novedosas o en poner en práctica las técnicas en boga que se repetían a todo lo largo y ancho del continente americano. Monólogo interior, coral de voces de personajes invisibles, flujo desordenado de la conciencia, episodios metaficcionales, etc. Especialmente derivadas de la literatura de James Joyce, Virginia Woolf, John Dos Passos y William Faulkner, entre otros. Por el contrario, la literatura solo era un vehículo para transmitir vivencias, a menudo sórdidas, situaciones insólitas en donde la supervivencia a toda costa emergía con ingenio a cada amanecer. Era pues el testimonio de un náufrago, de un marginado, de un negro latino, como se calificaba entonces a sí mismo, de un explotado, de un disidente de la regularidad. Fragmento tomado de Manuel Zapata Olivella, su vida y su obra, por José Luis Díaz Granados, del año 2003. Desde el balcón literario. Terminamos por hoy nuestro programa de Funza para Contar, hoy con un homenaje muy especial a través de la celebración de la diversidad lingüística y el Día del Idioma, uniéndonos a la conmemoración que le rinde el Ministerio de Cultura declarando el 2020 como el centenario de Manuel Zapata Olivella. Esperamos que lo hayan disfrutado y agradecemos inicialmente a nuestro alcalde Daniel Bernal Montealegre, al director del Centro Cultural Bacatá Juan David Barbosa, al coordinador y director del Biblioparque Víctor Mejía y a todos los integrantes y el equipo del Plan Municipal Lectura, Escritura y Oralidad. Acompáñenos toda la semana en programación desde las 3 de la tarde hasta las 5. Agradecemos también a todo el equipo de la Escuela de Medios Audiovisuales y Comunicaciones y especialmente a Javier Peña, quien nos ha acompañado desde el máster. Les invitamos a estar pendientes de la programación de Funza Radio. Estuvieron con ustedes los docentes Andrés Usatama y Jorge Balbuena, y quien les habla la coordinadora de la Escuela de Literatura Aura García Fontecha, en este espacio llamado Funza para Contar. Espérenos todos los viernes a las 4 de la tarde promoviendo las medidas de prevención y autocuidado desde nuestros hogares, porque en Funza Ciudad Líder, la literatura nos libera. Funza Radio, emisora de la Escuela de Comunicaciones y Medios Audiovisuales del Centro Cultural Bacatá, presentó Desde el Balcón Literario. ¡Hasta pronto!